tardes, buenas noches para todos. Espero y esperamos con el profesor que todos estén bien, seguro con muchas ansias de haber esperado este momento para iniciar este proceso de aprendizaje en la facultad. Entonces ya el director me ha presentado. Soy la profesora María Josefina Zaragoza Ortega. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Quisiera que me conozcan. Yo fui seguramente que más que alguno me conocen. Me vieron en los pasillos de la facultad. Fui alumna de esta prestigiosa casa de estudio, les digo con orgullo, porque durante casi 12 años me abrió las puertas para que yo pueda aprender. Un primer momento con la carrera de Ciencias de la Educación, cuál es la carrera en donde están ustedes ahora. Por eso les felicito y les admiro que han elegido, por haber elegido esta hermosa carrera. El año pasado yo terminé, defendí la tesina, nuevamente con un título de licenciada en psicología con especialidad educacional. Tuve también la oportunidad de estudiar didáctica universitaria, como también una especialización en el área de matemáticas. Esta casa de estudio, por eso estoy muy agradecida. Y hoy, todos esos tiempos, años que estuve aprendiendo ahí en esa casa de estudio, en esta casa de estudio como alumna, hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Entonces, por ese lado estoy muy agradecida, muy contenta por esta oportunidad que se me está dando. Agradecerle al profesor del Rosario, a las demás personas que se han acordado de mí y en brindarme este espacio. Yo sé que yo amo la educación, valoro la educación, mi gran deseo es seguir trabajando con lo que me gusta y hoy eso me da la posibilidad de la universidad con esta asignatura que es educación comparada. Tiene bastantes unidades que vamos a estar analizando este tiempo y voy a estar muy de cerca al profesor y muy de cerca a ustedes también, ayudando para ir juntos conociendo lo que es el contenido del programa de esta asignatura. Y hoy darle una pincelada, una pequeña introducción de lo que es la unidad 1 con el tema de educación comparada. Vamos a leer, vamos a analizar, a reflexionar sobre qué es educación comparada, cuál es el fundamento de la educación comparada, cuál es su objeto, en dónde, cuál es la importancia de la educación comparada, cuáles son las teorías que nos permiten ir conociendo más de la educación comparada. Entonces, como les decía, una pequeña introducción a lo que es el tema sobre educación comparada. Entonces, hemos preparado una presentación que en forma brevemente voy a ir explicando de acuerdo a cómo yo lo voy entendiendo. Ustedes saben de que el docente no lo sabe todo. El docente lee, interpreta y de acuerdo a lo que entiende va proporcionando las informaciones a sus alumnos, a los alumnos. Y la responsabilidad de los alumnos, el compromiso es seguir leyendo, seguir analizando para poder enriquecer su aprendizaje. Y decirles antes de que iniciemos que es importante esta asignatura porque nos va a permitir leer, analizar y reflexionar sobre lo que es la educación.
Y yo sé que algunos ya son docentes aquí y otros a un pasito de ser docente. Y esto nos va a ayudar a enriquecer. Entonces, desde ya, muchas gracias por este momento y voy a hacer la presentación de las diapositivas que hemos preparado para ustedes, para que puedan después, en un momento dado, en su tiempo, puedan revisar tanto el material informativo como también este y algunos videos que hemos alzado en la plataforma para que ustedes puedan aprender y aprender más sobre el tema. Entonces, voy a hacer la presentación de las diapositivas. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué es la educación comparada? Y aquí en esta diapositiva se presenta tres autores muy importantes que nos hablan de la educación comparada. Según Anderson, dice que la educación comparada es la comparación intercultural de la estructura, de la operación, las metas, rendimientos, métodos de los distintos sistemas educativos y de las correlaciones socioetales de estos sistemas educativos y sus elementos. Entonces, la educación comparada viene a ser la comparación intercultural de la estructura, de todas las operaciones, de todas las acciones, metas, del rendimiento, de todos los métodos en los distintos sistemas educativos y de la correlación socioetal, las estructuras, todas las características que corresponden a la sociedad dentro del sistema educativo, incluyendo sus elementos. Según Beslier, la pedagogía comparada, que es igual a la educación comparada, es la disciplina de investigación que tiende a lograr nuevos conocimientos, ya sea de orden teórico o práctico, mediante la confrontación o la comparación de dos o más sistemas. Entonces, la pedagogía comparada es una disciplina de investigación que nos permite también lograr nuevos conocimientos, aprender algo nuevo en el orden teórico, en lo teórico y en lo práctico, mediante la confrontación de dos o más sistemas educativos. Porque decir educación comparada es una comparación. Entonces, para comparar algo necesitamos dos o más elementos. Por eso pone el ejemplo de lo que es el sistema educativo, correspondiente a, puede ser a diversos países, regiones, a diversas etapas o épocas de la historia. Según Pancoy, la educación comparada es la ciencia que tiene por objeto identificar, analizar y explicar, como ya decíamos, la semejanza y diferencia que existe entre los hechos educativos. Entonces, según este autor, la educación comparada viene a ser una ciencia que nos permite identificar y analizar las semejanzas y diferencias que existen entre los diferentes hechos educativos y sus relaciones con el entorno. Este entorno puede ser en lo político, en lo social, en lo económico y cultural. Investigar también las leyes, la educación comparada también es la investigación de las leyes que se dan dentro de los diferentes sociedades, de acuerdo a cómo se va gobernando esta sociedad y los diferentes momentos históricos que va enfrentando la persona. La educación comparada, método e historia. Dice también que la educación comparada es una ciencia autónoma. Como ciencia autónoma es muy joven todavía. Si vamos a hacer una comparación con las otras disciplinas científicas, la educación comparada viene a ser muy joven todavía. Y sus estudios
abarca 4 géneros muy importantes, dentro de los cuales está el sujeto de la comparación. Dentro de este sujeto de la comparación, que incluye el sistema educativo. Y de ese sistema educativo que estudia la estructura y cómo está organizado la enseñanza, la teoría, la pedagogía, los planes y programas, incluyendo los métodos educativos. Entonces, esto es en cuanto a sujeto de comparación. Se encarga del sistema educativo y todo lo que abarca dentro de este sistema educativo. El área de la comparación. Entre estas áreas de comparación están las diferentes localidades, están los estados federados, están las provincias, están los distritos y las diferentes naciones, que también pueden ser diferentes grupos de regiones o de países. En nuestro caso, en Argentina, por ejemplo, están la parte de la capital y las provincias. Se podía hacer una comparación dentro de lo que es la educación, cómo se da en la capital, que sabemos que se da de una forma, y en las provincias se enfoca de otra forma. Y lo mismo podría ser en nuestra realidad. Comparar lo que es la educación en la zona rural, como también en la zona urbana, en la ciudad o en la campaña, como se dice. El carácter de la comparación. Dice que en este aspecto abarca la parte descriptiva, va describiendo todos aquellos datos que sirven para comparar y ver las diferencias y semejanzas que hay dentro de esa causa o esa situación que se está comparando. Va describiendo esas causas en su semejanza y diferencia. El sentido de la comparación puede ser estática y puede ser dinámica. En cuanto al sentido de la comparación, entonces, se da en forma estática cuando enfoca diferentes situaciones, cuando va comparando diferentes situaciones en el ámbito educativo. Y en la parte dinámica es cuando va ocurriendo transformaciones dentro de las corrientes pedagógicas. Entonces, en el sentido de la comparación se puede dar en forma estática como también dinámica. ¿Cuál es la misión de la educación comparada? ¿Cuál es la misión de la educación comparada? Una de las misiones muy importantes de la educación comparada viene a ser el de impulsar el progreso de la sociedad. Impulsar el progreso dentro de la sociedad, como también plantear e intentar resolver diferentes problemas dentro de la sociedad. Y así, utilizando diferentes métodos comparativos en forma científicamente. Sabemos que esta comparación no es como nosotros hacemos. Yo me comparo con fulana o yo me comparo con fulano. No, la comparación que hace la educación comparada lo va haciendo utilizando métodos científicos. Y al utilizar los métodos científicos es algo serio, es algo que implica reflexión, análisis de datos, informarnos y a partir de todo lo que vamos analizando, tomar decisiones para ir mejorando la situación. Entonces, esas son las dos grandes misiones de la educación comparada. Fundamentos teóricos y epistemológicos. ¿Dónde se fundamenta la educación comparada? Y epistemológicamente, la epistemología es el estudio de los conocimientos, sabemos bien. Entonces, como ciencia,
dice que la educación comparada, ya decíamos, ya estábamos mencionando de que la educación como ciencia relativamente tiene una vida muy corta, pero por más que sea así, por más que sea muy joven como disciplina académica, igual se le obliga a emprender cambios grandes y significativos dentro de lo que es la misión de la sociología. La educación comparada no debe ser entendida, dice. La educación comparada también no debe ser entendida como la excusa para justificar prácticas que en las otras coordenadas, espacios temporales pudieron ser muy frecuentes o incluso efectivos. No debe ser para eso, sino que la educación comparada debe estar ayudándonos para ir mejorando, sino que lo que pasó ya pasó y lo que salió bien, valorar eso y a partir de esas experiencias ir mejorando para en el momento, en el presente. ¿Cuál es el objeto y método propio de la educación comparada? Posee objeto y método propio. La educación comparada posee objeto y tiene sus métodos propios. Y básicamente son dos muy importantes. ¿Cuáles son estos objetos? Es el análisis de la educación como fenómeno. Analizar la educación como un problema, como una situación dentro de la sociedad en forma general. Entonces, uno de los objetos principales utilizando los métodos propios de la educación comparada es el de analizar la educación como fenómeno. Y otro es el estudio de los sistemas educativos organizados por los diversos estados. Estudiar los sistemas educativos, cómo está organizado este sistema desde los diferentes estados. Las teorías más significativas para reconocer los marcos conceptuales de la educación comparada. Los conceptos de la educación comparada para ir reconociendo y para aclarar muchas cosas sobre la educación comparada, entonces están las teorías más significativas que nos ayudan a reconocer esos conceptos. ¿Y cuáles son? Está la etnografía crítica. Esta etnografía proviene de la sociología y la filosofía. Sabemos muy bien de que la sociología es lo que estudia la sociedad, estudia nuestro relacionamiento dentro de la sociedad. Y la filosofía es la ciencia que nos permite reflexionar, analizar y ser crítico, tomar algún juicio sobre algún valor sobre una situación. Entonces, de esto, la teoría, la etnografía crítica, entonces procede de las teorías basadas en la sociología como también en la filosofía. Y la educación comparada aprovecha todas estas teorías. Todo lo que viene, emergen de esta etnográficos, de esta organización, de esta situación y su aplicación desde la práctica, utiliza todos los problemas que se dan dentro de la sociedad. Entonces, la etnografía crítica es la teoría que procede de la sociología y la filosofía. Y de eso se aprovecha la educación comparada para estudiar, analizar los problemas que se dan dentro de la sociedad. El enfoque de la dependencia y su influjo en la educación comparada. Este enfoque se refiere a los campos con fines didácticos escolar. Entonces, y aquí nombra a varios autores, a las propuestas de varios autores, pero con la finalidad de ir estudiando la didáctica escolar. El enfoque neofuncionalista. Este enfoque dice que es el continuista, se considera continuista del funcionalismo, que parte de la teoría del sistema de Luhmann, desde lo que se entiende que existe una estrecha relación entre la educación y el positivismo.
consiguiendo una ciencia social y formal. De ahí que la educación constituye un sistema muy importante y muy eficaz que provee a mano de obra especializada a un sistema mayor, el contexto económico social. Entonces, estas son las teorías más importantes que nos ayuda a ir reconociendo más los marcos conceptuales, los conceptos, diversos conceptos que se dan dentro de la educación comparada. Propósito de la educación comparada. Tiene varios propósitos. Dentro de ellos está la académica. ¿Y de qué se encarga esto? Estudia los cuerpos teóricos, las teorías. Entonces, por eso, como estudiantes, como futuros docentes y docentes que ya son algunos, es muy importante leer las teorías. Es muy importante y la educación comparada tiene muchas teorías, tiene mucha parte teórica que nos va a motivar, nos va a comprometer a leer para conocer. Entonces, la académica se encarga de los cuerpos teóricos. Después está la parte, otro de los propósitos, la parte profesional, en donde va formando a futuros compatriotas. Podrían ser futuros docentes, futuros empresarios, futuros emprendedores. En este ámbito, el propósito en lo profesional es ir preparando a las personas en lo profesional para que sean buenos profesionales. Intervencionista. Influye muchísimo, la educación comparada influye mucho en la toma de decisiones dentro de la política educativa. ¿Cómo se va a llevar esto? ¿Cómo se va a hacer esto? Tanto en el ámbito nacional como internacional. ¿Cuáles son las finalidades de la educación comparada? ¿Cuáles son las finalidades de la educación comparada? Y tiene varias finalidades. Uno es conocer y comprender la actuación educativa. Bueno, ya sabemos de que la finalidad de la educación comparada es conocer y comprender cómo actúa o cómo se va dando la educación en los diversos países, pueblos o regiones. En el ámbito personal, ¿cuál es la finalidad de esta educación comparada? Ilustrar sobre cuál es la diferencia que existe, la diferencia y semejanza que existe entre los diversos sistemas educativos. Va a ir mostrándonos, mostrarnos cuál es la diferencia que existe entre los diversos sistemas educativos. Y no solamente la diferencia, sino también las semejanzas. Mostrar la importancia que tienen los factores contextuales sobre los sistemas educativos. Nosotros como futuros docentes o docentes sabemos de que para planificar, para tomar una decisión acerca de qué vamos a hacer en el ámbito educativo, ya sea en el aula o fuera de ella, tenemos en cuenta el contexto, porque es muy importante, es lo que viene a ser, lo que le da sentido a la educación. Entonces, en este sentido también, en el ámbito personal, a la educación comparada le interesa mucho lo que es la parte contextual. Establecer influencia. Ese también es una de las finalidades. La educación comparada tiene que influir en muchas cosas. Comprender nuestro propio sistema educativo. También a eso nos ayuda la educación comparada, a comprender, en este caso, el sistema educativo del Paraguay. Nosotros vamos a ir analizando mucho sobre el sistema educativo paraguayo y ahí vamos a ir a comprender muchas cosas sobre la educación paraguaya. Formar actitudes. Las actitudes nos ayuda a actuar. Nos ayuda a tomar decisiones y a actuar. Entonces, formar actitudes también es una de las finalidades en el ámbito personal. En el ámbito nacional, establecer el porqué de los fracasos y éxitos. A la educación comparada le interesa tanto los fracasos como los éxitos y tiene que estudiar, establecer por qué hubo fracaso, por qué hay problema en el aprendizaje, por qué hay deserción, por qué esto. Y los éxitos también. Le interesa también por qué, para que a partir de ese éxito, de esos logros, pueda ir
fortaleciéndose. Fijar metas determinadas a conseguir la excelencia. Tiene que fijar metas. ¿Por qué? Porque se interesa a ir mejorando, a llegar a la excelencia. Conocer en qué posición se encuentra el sistema educativo. ¿Cuál es el lugar que ocupa el sistema educativo dentro de la sociedad? Ayudar a ser más objetivos sobre la adopción de los otros sistemas. Dice también de que nos ayuda a ser más objetivos. ¿Para qué? Para adoptar otro sistema. Nosotros siempre decimos de que en Paraguay todo se trae desde otro lugar, se copia todo. Entonces, en este sentido, también la educación comparada nos va a ayudar para ser objetiva en las tomas de decisiones en cuanto a la adopción de los sistemas educativos. Innovar, mejorar, renovar lo que ya hay, luego ir renovando. Y esta la sociedad mismo, la situación con la pandemia nos invita a innovar. Ustedes están en su casa, yo estoy en mi casa, estoy compartiendo con ustedes y eso quiere decir que estamos innovando. No quedarnos en uno y quedarnos ahí, sino que con esto la educación comparada también nos va a ir ayudando, o sea que nos ayuda a innovar, a crear cosas nuevas también. Ámbito internacional, solucionar los problemas de ámbitos internacionales. Existen varios problemas en el ámbito internacional en donde nuestro país, nuestro Paraguay también está involucrado y tiene que, la educación comparada también nos invita a resolver, a solucionar esos problemas. Iniciar programas de ayuda, puede ser becas, proyectos, programas de alimentación, iniciar programas de ayuda. Y eso nosotros sabemos que en la educación muchos programas, muchos proyectos, muchas becas nos ayudan también para ir mejorando, comprender otros sistemas educativos y aprender de sus experiencias culturales. Corrientes que dan el objeto de la educación comparada. El positivista. Dentro del positivista, la posibilidad de generar leyes sobre el fenómeno educativo. Entonces, la corriente positivista nos da la posibilidad de ir creando nuevas leyes sobre la situación o un problema educativo. Relativista dice que todo fenómeno debe ser entendido desde su contexto. Relativista dice de que todas las situaciones, todos los problemas o situaciones en el ámbito educativo debe ser entendido desde su contexto. Sabemos también como docente, que ya les decía hace rato, de que el contexto es muy importante. Si yo voy a planificar, si yo voy a hacer un proyecto, tengo que partir de lo que es el contexto, lo que es la realidad de ese estudiante. Entonces, así también es para la corriente relativista. Fenomenológica, no es posible, ellos dicen de que mantienen de que no es posible la comparación, que cada fenómeno es único. Por lo tanto, eso se debe respetar. Definiciones y objeto de la educación comparada. Esta parte de la diapositiva ya es como un repaso de lo que ya venía mencionando más adelante. La educación comparada, entonces, es un estudio comparativo del comportamiento humano. Este es, según Kim, 1965, él dice de que la educación comparada es el estudio que sirve para comparar lo complejo que es el comportamiento humano. Josefina con otra persona, Josefina con Del Rosario, cada quien tiene sus complicaciones y la educación comparada es el estudio que sirve para hacer esa comparación. Es la ciencia que estudia los sistemas educativos, ya decíamos más adelante. Es una ciencia que estudia el sistema educativo, estudia los métodos, estudia todo lo que se da dentro del sistema educativo utilizando métodos comparativos. Forma parte de un plan más amplio para explicar los fenómenos, primero dentro del sistema educativo e instituciones educacionales y en segundo lugar el ambiente social. Ese también forma un plan muy importante. ¿Para qué? Para estudiar todo lo que se da dentro del sistema educativo. Es la ciencia que tiene objeto
y sirve para analizar, explicar las diferencias y semejanzas entre los hechos educativos y sus relaciones en el entorno, ya sea político, en lo económico, social y cultural. Este es según Coy 1981. La educación comparada explora diversos aspectos. ¿Y cuáles son estos aspectos que va explorando la educación comparada? ¿Cómo funciona la educación? Es el número uno. ¿Cómo se da aquí la educación? ¿Cómo se da allá? ¿Cómo va funcionando la educación? Organización de los niveles educativos también es otro aspecto. Cómo está organizado los niveles dentro de la educación. La legislación estudia las leyes dentro de la educación también. Y cuáles son las tendencias de la matrícula. Cuántos alumnos, cuántos niños, cuántos jóvenes, ya sea en los diferentes niveles. Planes de estudio y planes de financiamiento. Estos son los aspectos del cual se interesa la educación comparada. Entonces, de esta manera vamos terminando nuestra pequeña presentación, con respecto al tema, Seguramente que ustedes en un momento de su tiempo van a estar escuchando este video y leyendo el material informativo, y decirles de que cada uno, cuando lee un material, lee un tema, lo interpreta de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a cómo le llega a esa persona. Entonces, todo lo que yo voy diciendo no es lo único, sino que ustedes van a ir ampliando su aprendizaje con el material con todos los materiales informativos que hemos alzado en la plataforma. Entonces, hay muchos videos referentes a nuestro tema que ustedes pueden escuchar, aparte leer el material informativo, y a partir de ahí poder realizar las actividades que se les deja, que se les orienta. Es hacer un resumen. En esta actividad vamos a estar haciendo un resumen no muy complicado, un resumen sencillo. Para eso lo importante es que lean el material, lo vayan subrayando, la parte que les parece importante, puedan ir leyendo párrafo por párrafo. Después, para que al ir subrayando estas partes, se les posibilite, les ayude a realizar el resumen. Van a elaborar un resumen de los temas, de los diferentes puntos que tratamos en el material informativo. Entonces, como ya les decía hace rato, estoy feliz por formar parte de ustedes. Cualquier cosa vamos a estar aclarando a través del grupo de WhatsApp, que ya tenemos un grupo donde lo estamos también integrando el profesor, el director, y yo con ustedes. Entonces, cualquier cosa, no duden. Este uso de la plataforma es nuevo para ustedes como para mí, y juntos todos vamos a ir aprendiendo. Decirles de que no se preocupen, esa ansiedad que tenemos, ¿qué se nos presenta aquí? ¿Qué se nos presenta acá? Entonces, de a poco vamos a ir aprendiendo, y no se dejen llevar por la tensión, por la ansiedad, porque ese no es bueno. Entonces, la vida es muy importante, y por eso hoy nos quedamos en nuestra casa desde aquí. Lo más bello de esto es que no se les está cortando a ustedes la posibilidad de seguir adelante y de ir abrazando ese sueño, esa meta de llegar a concluir este curso. Por eso decirles que en cualquier cosa que yo pueda ayudarles, estoy aquí, y vamos a estar en contacto para poder comunicarnos. Entonces, cuando puedan, entren en la plataforma. Si encuentran algo que no les es muy claro, pregunten, no lo duden, y juntos vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias y un abrazo desde aquí.